voy a contarles un poco antes la experiencia que conocí aquí en el 2017. Antes de dar inicio a la exposición, como ingeniero civil, pude ver algunas de las prácticas de metodologías ágiles, en este caso de Scrum, como la reunión diaria, el utilizar técnicas para visualizar más rápidamente el trabajo en progreso, por ejemplo, entre otras, que permitió pues que este proyecto, que en este caso fue la reconstrucción del Open Plaza, un centro comercial bastante conocido aquí en Piura, después de la inundación que sufrimos en el 2017, pudiera ser exitoso, ¿no? Entonces ese es el primer punto que quería comentarles. Luego, ya me presentó Janet. Vamos a ver inicialmente mentalidad y principios ágiles. Y como les decía, primero que nada recordar pues que esto nace cerca del año 2000, ¿ok? Y vamos a conversar un poco, ¿por qué considerar los métodos ágiles para la gestión de proyectos? Vamos a ir directo al punto, ¿no? Y bueno, debido a las características de los proyectos, es necesario encontrar otros métodos de gestión adicionales a los métodos tradicionales. ¿A qué le llamamos métodos tradicionales? Muchos de nosotros seguramente ya nos desempeñamos en proyectos y normalmente utilizamos la metodología de cascada, es decir, eh, terminamos una fase y damos inicio a la otra. ¿Ok? No hay una, digamos, una superposición directa de fases. Sin embargo, lo que se propone aquí, a través de las metodologías ágiles, es planificar o trabajar de una manera adaptativa, es decir, vamos generando productos, digamos, finales, entre comillas, que ya van generando valor para la organización. Y este es un concepto que viene de las perdón, de la disciplina de TI, porque pongámonos el caso de un ejemplo del diseño de un determinado software o digamos el diseño de un software de gestión para una determinada empresa. ¿Okay? Entonces, este software, dentro del alcance, hemos definido que tiene diferentes módulos. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa en la metodología cascada? Y esta es la primera diferencia que quiero dar, ¿no? En la metodología cascada, nosotros, para utilizar este software, esperaríamos a que esté, suponiendo los 10 módulos, que estén completos los 10 módulos que compone el software, ¿ok? Sin embargo, en la metodología ágil o metodología adaptativa, lo que buscamos aquí es empezar a generar valor muy rápido antes de concluir el proyecto. Es decir, si se concluyó el primer módulo, digamos, el módulo de recursos humanos, y no están todavía los módulos de finanzas, de mantenimiento, de proyectos, pues nada, ya se lanza y se permite la entrada en operación de este primer módulo. ¿Con qué objeto? Primero que nada, les reitero, para empezar a generar valor para la organización. Sabemos que emprendemos proyectos para poder eh, rentabilizar la inversión que realizamos, es decir, necesitamos tener un retorno de la inversión. Entonces, una de las grandes ventajas de las metodologías ágiles es que más rápido vamos recuperando la inversión. Segundo, y por eso le llamamos adaptativa, es que nos permite que el usuario final ya pruebe este software. Y la gran ventaja que esto nos da es que vamos a poder conocer directamente si el software que nosotros consideramos que ya está listo para poder entrar en operación, pues si realmente está, no digamos bien hecho, sino que satisface todos los requisitos del cliente. ¿Okay? Entonces, esa es la primera gran diferencia aquí. ¿Por qué considerar los métodos ágiles? Pues hay determinados proyectos, ejemplo, los proyectos de software, donde es más útil utilizar una metodología ágil que una metodología en cascada o tradicional, como le hemos puesto aquí. La gestión usando métodos ágiles va a permitir, entre otras cosas, gestionar de diferente manera los proyectos en donde el alcance no esté claro, los cambios sean frecuentes y donde la innovación continua sea una constante. ¿Qué proyectos, por ejemplo, encajan dentro de esta definición? Recientemente, sabemos que estamos en una pandemia mundial y recientemente hemos tenido una serie de proyectos de investigación y desarrollo que nos ha permitido llegar a las diferentes vacunas que actualmente existen en el mercado. Entonces, estos proyectos de investigación y desarrollo también enmarcan perfecto en la definición o en las condiciones para poder utilizar mejor la fortaleza de las metodologías ágiles, como son sabemos que los cambios van a ser constantes, por lo tanto necesitamos adaptarnos
constantemente, son proyectos basados en innovación, los proyectos de investigación y desarrollo, y en sí el alcance no está del todo, más que no está claro, digamos que no está del todo definido, no conocemos hasta dónde vamos a llegar, cuánto va a demorar. Quizás algunos de estos proyectos sean inclusive cancelados antes, porque en el caso pues de las vacunas podría ser que en una determinada fase del proyecto se decida no continuar. Vamos a incidir un poco más en metodología cascada. En los últimos años, el marco de trabajo ágil ha comenzado a servir de contraste con el modelo de cascada y ha tomado relevancia hasta convertirse en una opción viable para la gestión de cualquier proyecto. En general, como les mencionaba, las metodologías ágiles van ya incursionando en otro tipo de proyectos. Algunas de las buenas prácticas de ágil se están exportando hacia otro tipo de proyectos. Aunque el marco de trabajo ágil surgió de una necesidad en la industria del software, y esta necesidad era de poder probar el software antes de emitir la versión final de este. Ahora existen otras industrias que también buscan beneficiarse del marco ágil. Antes de aprender acerca del marco de trabajo ágil, es importante entender uno de sus predecesores, que es el modelo cascada. El modelo de desarrollo cascada se origina a partir de las industrias de fabricación y construcción. Recién en los años 70 y 80 fue adaptado hacia la industria del software. Es una metodología en el ciclo de vida de desarrollo en este caso, vamos a decir también de proyectos de software y otras industrias fuera del software que rechazan la revisión de cualquier fase previa una vez que está completada. Es decir, completamos una determinada fase, por ejemplo, completamos la fase de planificación y ya no hay una revisión, no hay una retroalimentación hacia esta fase. Cualquiera de las fases del proceso de desarrollo comienza solo si la fase anterior se ha completado, y esto les mencioné al inicio. El enfoque en cascada utiliza los procesos de gestión de cambios para adaptarse a la incertidumbre propia de los proyectos. ¿Okay? En Ágil, y esta es otra gran diferencia, en Ágil van a encontrar que los proyectos tienen o aceptan de una manera más fuerte el cambio. En cascada existen una serie de procedimientos a través de los cuales se puede realizar cambios que, sin embargo, quizás puedan ser un poco más, llamémosle, burocráticos. En Ágil no. En Ágil es más sencillo realizar cambios. Ágil busca el cambio de manera tal que pueda sus proyectos adaptarse a los objetivos de la organización y por ende continuar generando valor. Prioriza el cumplimiento de un plan previamente establecido, metodología cascada, por encima de entregar el mayor valor para el cliente. Y aquí les invito a reflexionar, ¿qué es más importante? ¿Cumplir con un plan previamente establecido o adaptarnos constantemente para poder entregar mayor valor al cliente? Evidentemente, un proyecto que fue concebido de una forma y ahora, por distintas cosas que pueden ocurrir en el mercado, quizás el producto ya no es demandado de la misma forma, no tiene sentido concluirlo. Entonces allí es donde Ágil nos permite una mayor facilidad para realizar los cambios que se requieran y por ende pues generar mayor valor al cliente. Esa es una de sus grandes ventajas. El enfoque en cascada es el método más antiguo que se desarrolló, pues, o se utilizó, perdón, para el desarrollo de software, en gran medida porque era el único disponible en ese momento. Inicialmente, la mayoría de los proyectos siguieron el enfoque en cascada porque no se centraba en que los requisitos de los proyectos pueden ir evolucionando en función a cómo el mercado vaya evolucionando. Y este es un ejemplo, ¿no? Miren, fíjense cómo tienen que concluir las determinadas fases para poder dar pie a otras, ¿no? No existe un tema de retroalimentación y esto promueve la existencia de errores y por ende de retrabajos. La intervención del usuario solamente ocurre después de que el software está completo y esto es tardío realmente, especial en proyectos de software, resulta muy tardío para poder corregir a tiempo y no incurrir en sobrecostos innecesarios. Hemos hablado de qué es ágil y cuál es la diferencia con cascada, pero sería interesante también decir qué no es ágil. Y ágil no es decir
que es rápido. ¿Okay? Algunas personas me preguntaban, bueno, yo entendía, me dicen, ¿no? Me comentaban, mejor dicho, más que preguntaban, yo entendía que el método ágil es una forma o un marco de trabajo que nos permite entregar los proyectos de una manera más rápida. No, ágil es una metodología, es un marco de trabajo que nos permite garantizar que los proyectos que estamos desarrollando van a continuar generando valor a pesar de los distintos cambios que puedan ocurrir tanto a la interna de la empresa como hacia afuera. Nos permite obtener retroalimentación, nos permite adaptarnos a proyectos en los cuales el alcance no es del todo conocido. Fíjese, ¿no? Dice, vamos a probar algo llamado programación ágil. Y esto significa nada de planificar y nada de documentación. Solo empiecen a programar y a quejarse. Y dice, no, este fue su entrenamiento. Entonces está hablando de un entrenamiento supuestamente rápido, ¿no? Y ágil no es rápido. Ese es un punto también que es bueno dejar claro. Eh, Ágil también promueve una serie de principios ágiles y 4 manifiestos. Les voy a mostrar posteriormente. Un poco de historia. En los años 2000, el concepto de desarrollo iterativo, como una alternativa menos rígida al modelo de cascada, comenzó a tomar forma entre muchos en la comunidad de desarrollo de software. El término ágil fue acuñado por primera vez en 2001 por un grupo de 17 desarrolladores de software a reunirse en Utah para discutir modelos de desarrollo ligeros. ¿Okay? No son modelos de desarrollo más rápidos, son modelos de desarrollo ligeros y por ende al tener quizás menos carga en documentación, por ejemplo, va a permitir una mayor agilidad en los proyectos, pero no es rapidez. Muchos de estos desarrolladores ya, formaron la Agile Alliance para promover el desarrollo de software de acuerdo con las visiones de su carta, que ellos llamaron el Manifiesto Ágil, y les estaba adelantando un poquito. El Manifiesto Ágil se ha convertido en un elemento fundamental en los principios rectores de lo que se ha sabido que es ágil. Estrictamente hablando, ágil no es un modelo, disciplina o una metodología. ¿Okay? Es un marco de trabajo que constantemente está evolucionando. Ahora, vamos a hablar un poquito del manifiesto ágil. ¿Okay? Y esto es replicado, es recogido en las diplomaturas, inclusive de dirección de proyectos. Y esto es lo interesante, ¿no? Porque ya el instituto está acogiendo como una alternativa para desarrollar distintos proyectos. Recuerden que los proyectos pueden ser de distintas disciplinas, de distintas industrias. Por lo tanto, necesitamos también por lo menos tener un conocimiento de qué se trata esto, ¿no? Y les voy a presentar sobre qué está basado Ágil, ¿no? Y ese es el manifiesto Ágil, que se originó en una reunión en el 2001 y que todavía continúa siendo válido, ¿no? Pueden encontrar más información en la dirección que ven allí en la pantalla, pero vamos a entrar a un poco al detalle de cada uno de los 4 y luego de los 12 principios ágiles para irnos cambiando, como dicen los americanos, el mindset o el chip. ¿Okay? Nosotros quizás estamos acostumbrados a trabajar con proyectos cascada, entonces debemos ir cambiando un poco el chip. Como les digo, no todos los proyectos, es importante recordar, no todos los proyectos se pueden ejecutar con ágil, ¿no? Estamos descubriendo mejores maneras de desarrollar el software, haciéndolo y ayudando a otros a hacerlo, trabajo colaborativo, está muy de moda. A través de este trabajo hemos llegado a valorar individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Es decir, valoramos más a las personas que realizan los proyectos porque ellos son los que al final utilizan los procesos y herramientas. Los procesos y herramientas por sí solos no desarrollan proyectos. Software funcionando sobre documentación extensiva. Preferimos enfocarnos más en un software operativo que ya empiece a generar valor y que nos permita recibir la retroalimentación del cliente final, que generar una documentación extensa, no digamos excesiva, ¿no? Una documentación extensa como quizás, por ejemplo, el PMBOK casi lo solicita. Colaboración con el cliente, trabajo colaborativo, sobre la negociación contractual. Es decir, preferimos métodos que nos permitan tomar decisiones en conjunto, cliente y contratista, por encima de irnos a conflictos contractuales.
preferimos responder al cambio por encima de seguir un plan. Es decir, preferimos adaptarnos al entorno, tanto interno de la organización como externo, es decir, del mercado en este caso, ¿no? Aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda. ¿Sí? Podemos ver ahí izquierda y derecha. Rápidamente voy a tratar de ingresar y por favor, si tienen alguna duda, con mucho gusto lo vamos discutiendo, ¿no? Voy a recorrer un poco cada uno de los del manifiesto ágil, cada uno de los 4 principios del manifiesto ágil y también los 12 principios ágiles. Mientras los procesos y herramientas, y este es con el objetivo de irnos adaptando un poco el chip, mientras los procesos y herramientas probablemente sean más necesarios en nuestros proyectos, debemos intentar enfocar nuestra atención en los individuos e interacciones. Nuevamente, los proyectos son ejecutados por personas, no por herramientas, y los problemas son resueltos por personas, no por personas. De la misma forma, los proyectos son aceptados por personas y el alcance es definido por personas, y los criterios de éxito de un proyecto son definidos por personas. Software funcionando sobre documentación extensiva y, como les mencionaba, priorizamos entregar valor. Los proyectos de software son iniciados con el objetivo de crear software de calidad y que entregue valor a la organización. A pesar de muchas veces estos proyectos se quedan atrapados entre entregables conexos, tal como documentación extensiva que no aporta valor al proyecto. Ese es uno de los principios ahí muy importantes. Documentación extensa no genera valor, no nos permite recuperar la inversión que está el proyecto, pero muchas veces nos quedamos en PMBOK, según nos indica en PMBOK, a veces nos quedamos atrapados en esta documentación. Software sin documentación generaría problemas. No tendríamos, digamos, los detalles para poderlo operar, ¿no? Los manuales de usuario, por ejemplo, y dificultaría la operación y mantenimiento del mismo. Pero documentación detallada sin software operativo no entrega valor a la organización. Este valor nos recuerda que debemos ser flexibles y abiertos al cambio. Colaboración sobre negociación contractual. Podríamos construir el producto exactamente como fue especificado, pero si el cliente cambia su forma de pensar, sus prioridades, sus objetivos, sería mejor ser flexible y trabajar en la búsqueda de una nueva meta. Contrario a la meta que fue originalmente establecida. Es decir, podemos partir de un plan, sin embargo, no debemos ser reacios a cambiar este plan, adaptar este plan a las condiciones del entorno. En vez de presionar al cliente con procedimientos de gestión de cambios que, como les mencioné en la exposición, podrían resultar burocráticos, rígidos, y que finalmente se convierten en procedimientos de supresión de cambios, debemos ser capaces como directores de un proyecto ágil de reconocer desde el inicio de un proyecto que las cosas necesariamente van a cambiar. Ningún proyecto en el cual he participado ha terminado exactamente como fue planificado. Que la definición, de hecho, debe ser qué significa tener ya algo ok, debe ser conjunta e iterativa. Responder al cambio en lugar de seguir un plan. A veces los planes iniciales son inadecuados. En vez de invertir esfuerzos en que el proyecto retorne a su línea base original, seguramente muchos de nosotros hemos estado envueltos en este tipo de actividades, deberíamos poner más esfuerzo y energía respondiendo proactivamente a los inevitables cambios en el proyecto. Aceptar los cambios no quiere decir que el manifiesto ágil sugiere que abandonemos la planificación y solo reaccionemos a los cambios. Aún se debe planificar, pero también necesitamos reconocer que los planes iniciales fueron preparados cuando se conocía muy poco del proyecto, es decir, en una fase temprana del mismo. Antes de pasar a los principios ágiles, quiero enfocarme un poco nuevamente en cómo, una gran diferencia entre cascada y ágil. Cascada, ustedes van a recibir un proyecto y lo que tienen que cumplir a rajatabla, digamos, es con el alcance. ¿Okay? Y muchas veces no llegamos a cumplir con el plazo ni con el costo, porque nuestro proyecto está fijado en cumplir el alcance. En ágil es lo contrario. En ágil, más bien, nosotros debemos fijar nuestro tiempo y también nuestro costo, ¿no? Y dentro de esas dos restricciones, que son tiempo y costo, vamos a entregar las funcionalidades de un determinado software, en este caso, o el alcance
que nos permita generar mayor valor para la organización, manteniendo fijos el tiempo y el costo. Este es otro de los cambios de chip que tenemos que hacer, ¿no? La gran ventaja de esto es que vamos a invertir en aquellas funcionalidades, en aquellas características de nuestro proyecto que le van a generar mayor valor a la organización. Y quizás me voy a meter ahora un poquito en lo que es Scrum, pero esto nosotros vamos a, dentro de Scrum, nosotros vamos a seleccionar un backlog, un listado de funcionalidades, las vamos a priorizar junto a nuestro cliente porque tenemos un trabajo colaborativo con él. Él es el que nos va a decir, oye, Manuel, por si acaso, para mí, de tus 10 funcionalidades de que está compuesto el alcance, yo considero que de estas 10, las 5 primeras son las que me interesan más, son las que generan más valor, y las otras 5 me generan menos valor. Entonces, va a ser responsabilidad del director de proyectos ágil poder seleccionar aquellas funcionalidades que generan mayor valor y programarlas en los primeros sprints. ¿Qué son sprints? Son espacios de tiempo, normalmente de 2 semanas, en el cual vamos adaptando distintas funcionalidades o vamos incluyendo y vamos desarrollando distintas funcionalidades, como les digo, en función a la priorización que hicimos del backlog, del listado de funcionalidades, para poder generar el mayor valor posible, manteniendo fijos el tiempo y el costo. Podemos continuar seguramente hablando de ello. Este es uno de los conceptos o el concepto más importante que era que se quede de esta exposición. Es decir, cascada, fijamos el alcance y tenemos que cumplir el alcance a pesar de que excedamos el tiempo o el costo. Ágil, fijamos el tiempo y el costo y entregamos el alcance que genere más valor dentro del tiempo y el costo ya establecidos. Principios ágiles. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Voy a ir pasando cada una de estas porque tengo la explicación de cada una de estas 12. Voy a pasar esos 12 slides y vamos a verlos a detalle cada una de estas 12. Tenemos aún un poco de tiempo. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Si planificamos perfectamente y generamos documentación extensa, solo satisfacemos a la PMO o al equipo de control y en esta situación habremos perdido el enfoque en el cliente. Es decir, no estamos entregándole valor porque la documentación no genera directamente valor. Entregas tempranas y continuas, debemos estructurar el proyecto y el equipo de proyecto para entregar temprano y con frecuencia. Debemos entregar, fíjense esto, ¿no? Debemos entregar temprano. Por eso es que Scrum, una de las metodologías ágiles más conocidas, considera intervalos de tiempo o sprints de dos semanas, al término del cual vamos a entregar funcionalidades o software funcionando con funcionalidades ya cargadas en él y que ya pueden ser testeadas, ya pueden ser probadas por el usuario final, que a la vez también nos va a permitir recibir retroalimentación. Entonces son entregas tempranas y continuas porque el proyecto continúa con entregas cada 2 semanas, es decir, a la siguiente semana entregamos un software con quizás ya con una funcionalidad más que la de la semana anterior. Entonces, a eso se refiere entregas tempranas y continuas. Y no debemos olvidar que estamos entregando software que genera valor. Aún no estamos entregando productos completos, nuestro objetivo no es entregar documentación, planes, el objetivo de Ágil es entregar un proyecto, un programa operativo, funcional, y que ya puede ser testeado por el cliente, aunque aún no esté completo en todas sus funcionalidades o en todo su alcance. Segundo, aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. Los cambios pueden ser buenos para un proyecto si permiten entregar funcionalidades de alta prioridad y de última hora. No importa si es que nosotros hemos completado ya o estamos a punto de completar, mejor dicho, un proyecto, que aparece el cliente solicitando una nueva funcionalidad, pero que genera mucho valor. Nosotros deberíamos acoger ese cambio y evidentemente realizar los ajustes que requiera en ese momento el proyecto, ¿no? En la metodología cascada muchas veces se considera que estos cambios devienen en corrupción del alcance, que seguramente han escuchado ese término.
Una gestión de cambios rigurosa es problemática para proyectos de desarrollo de software o para cualquier tipo de proyectos que implican altas probabilidades de cambio. En contraste, dirección de proyectos ágil acepta que los cambios necesariamente ocurrirán. Tercero, entregamos software funcional frecuentemente, ¿okay? Entre 2 semanas y 2 meses. Los sprints, los espacios de tiempo donde desarrollamos los proyectos ágiles, normalmente van entre 2 semanas a 2 meses. Lo ideal es 2 semanas, ¿no? Con preferencia el periodo de tiempo más corto. A pesar de nuestro reconocimiento de que la retroalimentación temprana es valiosa, está en la naturaleza humana querer crear algo bueno antes de mostrárselo a los demás. Sin embargo, nos perjudicamos manteniendo nuestros trabajos para nosotros mismos por tanto tiempo. Aquel mensaje es mejor obtener retroalimentación temprana que ir mucho tiempo por el camino errado. Y no necesariamente por el camino errado es entregar un programa que no funcione, sino es entregar un programa que no es lo que necesita el cliente. Entregar avances de un producto en intervalos de tiempo corto tiene el beneficio de mantener a los interesados involucrados en el proyecto. Es decir, ¿qué pasa si estamos probando o iniciamos el proyecto y recién entregamos 6 meses después el software funcionando, ¿no? Quizás hasta el interesado ya olvidó del proyecto, ¿no? Más bien de esta manera vamos a mantenerlos involucrados en el mismo. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. El relacionamiento cara a cara diario con los responsables del negocio es algo muy difícil de alcanzar, pero realmente vale la pena intentarlo. Trabajando con los responsables del negocio diariamente, frente a frente, el equipo de desarrollo aprende sobre el negocio de una forma mucho mejor que en reuniones de recolección de requisitos. Y aquí seguramente me van a decir, oye, pero ¿cómo hago el razonamiento cara a cara diario si estamos en pandemia? Bueno, hay herramientas actualmente que Ágil se ha visto en la necesidad de evolucionar y tenemos herramientas. En este momento estamos en una de ellas que nos permite continuar con ese relacionamiento cara a cara, que más allá de que tengamos una presencia física cercana, lo importante es tener la facilidad de podernos comunicar y de mirarnos la cara. Y esto lo facilita pues las actuales herramientas tecnológicas. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiarles la ejecución del trabajo. Tener personal motivado e inteligente en el equipo puede hacer una gran diferencia en entregar o no el proyecto de manera eficiente y exitosa. A veces no podremos contar en un equipo de proyecto con los mejores en su rubro, pero podemos motivar a nuestros miembros del equipo para ser mejores, para crecer, considerando que el equipo es un factor importantísimo, es el más importante en realidad. Las metodologías ágiles promueven equipos empoderados. Van a ver en diversa bibliografía los Empowered Teams. Las metodologías ágiles promueven el liberar al equipo de proyecto del micromanagement. Es más, no existe el micromanagement, no tienes a un jefe monitoreando qué hiciste en la mañana, qué hiciste en la tarde, no. No tienes un jefe verificando si se han completado todas las tareas recogidas en un diagrama de Gantt. Es más ágil, utiliza otras formas de seguimiento, digamos, del avance, no tanto, no digamos, un diagrama de Gantt. En vez de ello, se debe poner énfasis en la destreza, colaboración y trabajo en equipo, que redunda al final en mayores ratios de productividad. 6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. Los documentos escritos son adecuados para documentar, valga la redundancia, eventos y decisiones, pero son lentos y costosos de producir y en general no generan valor, recuerda. En contraste, las comunicaciones cara a cara nos permiten una transferencia rápida de información, como estamos en este momento, y además transmiten emociones y lenguaje corporal. Las comunicaciones cara a cara no pueden ser aplicadas en todos los casos, pero debe buscarse realizar así cada vez que sea posible. Recuerden que antes de la pandemia ya existían los equipos remotos, entonces ya estas herramientas ya venían siendo utilizadas sin mayor dificultad. 7. El software funcionando es la medida principal de progreso. Y por progreso me refiero al avance físico obtenido.
Es decir, al adoptar software funcionando como medida de cumplimiento del avance, inmediatamente promovemos que el enfoque principal del equipo de proyecto sea entregar software operativo, software funcionando. Esfuerzos para crear documentación se convierte en una actividad de soporte y no una actividad principal. Si una característica no puede ser medida o probada, si no funciona, no se puede considerar completo. ¿Okay? Es decir, si una característica no está generando valor, no funciona, el cliente no puede acceder a ella o no sabe cómo acceder a ella, porque no saber también cómo acceder a ella también es parte de la responsabilidad del equipo, porque tiene que generar los manuales de usuario, ¿no es cierto? No puede ser pues considerada completa. Entonces nosotros promovemos entrega de software funcionando, aunque sea un software que al final va a tener 10 funcionalidades, pero desde el principio ya entregamos una funcionalidad por lo menos operativa, ya estamos generando valor. 8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. En vez de largos e intensos periodos de desarrollo, las metodologías ágiles reconocen el valor de llevar un paso sostenible que permita a los miembros del equipo de proyecto tener un balance entre el trabajo y la vida. Recuerden, jornadas largas de trabajo sobre tiempos, por ejemplo, llevan a que las personas se aburran, renuncien, y luego la organización pierde el talento y el conocimiento. Contratar e integrar nuevos miembros en un equipo de proyecto es un proceso lento y costoso. Perder la experiencia ya ganada por una determinada persona dentro de una organización y dentro de la disciplina en la cual se desenvuelve es mucho más costoso que contratar nuevas personas con el riesgo de que no puedan o no logren adaptarse a la organización. 9. La atención continúa a la excelencia técnica y al buen diseño, y el buen diseño mejora la agilidad. Excelencia técnica y un buen diseño permiten al equipo de proyecto que se pueda entender y actualizar fácilmente el producto, es decir, que podamos después, posteriormente al primer lanzamiento, generar actualizaciones al mismo, ¿no? Además, también, un proyecto necesita balancear sus esfuerzos de entregar características de alto valor y darle atención continua al diseño de la solución. El balance permite al sistema entregar valor de largo plazo sin volverse difícil de mantener, cambiar o extender. La simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial. Lo que buscamos aquí es normalmente la solución más sencilla es la correcta, ¿no? Aquí lo que buscamos es que las funcionalidades más confiables son aquellas que no se construyen. Es decir, no perdamos el tiempo en construir algo que no va a funcionar, ¿no? Una funcionalidad que no se construye, pues no va a tener nada que pueda ocurrir que haga que no funcione. Dado que muchas funcionalidades que se implementan no son usadas finalmente, dado que son sistemas complejos, tienen una mayor probabilidad de no ser confiables. Es decir, aquellas funcionalidades que no van a ser usadas no van a ser probadas. Por lo tanto, la probabilidad de no funcionar cuando se les requiera es mayor. Las metodologías ágiles se enfocan en la simplicidad y este es un mensaje importante, pues, no solo para la gestión de proyectos, sino para la vida. Normalmente la solución más simple es la correcta. Las metodologías ágiles buscan, pues, lo más simple que podría funcionar. 11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños salen de equipos autoorganizados. Esencialmente consiste en que para obtener lo mejor de las personas debemos dejar que se autoorganicen. A las personas les gusta autoorganizarse, les permite encontrar la mejor forma de trabajo. Hay algunos jefes que optan, pues, como les decía, por no ir por el micromanagement, sino proponer metas y dejar que cada uno se autoorganice. Sí es responsabilidad de un jefe proporcionar las herramientas para conseguir las metas planteadas. Apoyan la forma de trabajo dado que ayudaron a crearla. Como resultado, se produce al final un mejor trabajo. Y 12. A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para, a continuación, ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. Dentro del Scrum tenemos unos eventos que se llaman retrospectivas. En estas retrospectivas vamos a analizar todo el desempeño del equipo también.
¿no? Entonces es importante no solamente analizar los resultados, sino también analizar qué nosotros no hicimos bien para poder implementar rápidamente, tomar las lecciones aprendidas e implementar rápidamente en el siguiente sprint. Es decir, recuerden que los sprints recomendables son de 2 semanas. Terminamos un sprint y analizamos, generamos valor y analizamos qué hicimos bien y qué hicimos mal. Y rápidamente recogemos las lecciones aprendidas, las adoptamos y ya las implementamos en el segundo sprint y así sucesivamente. Los proyectos ágiles, como les mencionaba, emplean las revisiones llamadas retrospectivas, donde lo que se busca es reflejar cómo se vienen dando las cosas en el proyecto y para identificar oportunidades de mejora. Las retrospectivas son típicamente hechas al final de cada iteración. Hacerlo de esa forma permite que el equipo no olvide ningún detalle que pudiera haber ocurrido. A veces, cuando dejamos pasar mucho tiempo, nos olvidamos de algunas cosas que podrían haber ocurrido en los proyectos y que sobre todo podrían repetirse en otros que emprendamos. Y no debemos perder por nada del mundo recoger esta experiencia recogida en las lecciones aprendidas. Una última reflexión, ya para ir concluyendo y dar paso a las preguntas. Hemos tratado de exponer a grandes rasgos qué es ágil y qué diferencias tiene con Cascada. Es un tema muy amplio, realmente es, debemos para empezar también partir en qué proyectos podemos aplicarlo, en qué proyectos no. Pasa a ser también una herramienta más de un director de proyectos que tendrá que evaluar si corresponde o no la aplicación de Ágil en el proyecto que le toca dirigir, ¿no? Y bueno, de todas maneras, siempre vamos a necesitar procesos, herramientas, documentos, planes en nuestros proyectos. Sin embargo, debemos enfocarnos en tener un equipo comprometido, empoderado y enfocarnos en generar valor a través de la entrega constante, frecuente de el producto en sí mismo. Debemos tener un trabajo colaborativo y debemos ser flexibles y adaptativos al cambio, a pesar de que una determinada solicitud de cambio pueda llegar al final del proyecto, nosotros la vamos a acoger para siempre con el objetivo de entregar mayor valor para nuestro cliente. Eso es lo que tenía el día de hoy para compartirles. Justo hemos terminado a los 42 minutos aproximadamente. Quisiera, no sé si Janet, primero damos pase a las preguntas. Sí, perfecto. Primero las preguntas y luego al final ya la información de nuestra diplomatura. Gracias. Ok. Señores, por favor, la persona que quiera hacer la pregunta a nuestro expositor puede abrir su micrófono o de repente escribirnos por el chat. Como se sientan más cómodos, pueden abrir su micrófono, su cámara y conversamos. O lo escriben y lo voy leyendo aquí. No, hola, Jackie Eusebio. Six Sigma son métodos de mejora continua, ¿ya? Sin embargo, en el examen PMI-ACP sí te van a pedir que conozcas alguno de los métodos de mejora continua, ¿no? Está recogido dentro de Ágil, pero no es lo mismo. Por Ágiles más lo vas a relacionar con, por ejemplo, con Scrum, Stream Programming, Crystal Clear. Esos son los métodos ágiles. Juan Augusto Paredes Chávez, ¿qué procesos se pueden implementar con metodología ágil? No sé si te refieres a proyectos, creo que es proyectos, ¿no? ¿Qué proyectos se pueden implementar? En general, los proyectos de software, los proyectos de investigación y desarrollo, los proyectos de innovación, donde no tenemos claro cuál es el alcance totalmente definido, ¿no? Me refiero no solamente a qué va dentro del proyecto, sino también cuánto tiempo va a durar, cuánto va a costar. Ahí aplica muy bien ágil.
recientemente, como les comentaba, he visto aplicaciones en proyectos civiles de algunas de las buenas prácticas de Ágil. ¿Okay? Entonces, eso por ahora yo creo que va a continuar expandiéndose un poco más hacia otros sectores. Paul Ortiz Carvajal nos dice, en un proyecto de manufactura, ¿qué nos recomendarías? Bueno, en un proyecto de manufactura creo que más se aplica la metodología de cascada, eh, salvo que tengas dentro de tu proceso para creación de esta metodología de cascada, y en realidad aquí ya no es un proyecto, ya es operaciones, y lo que se puede aplicar más en la mejora continua, ¿no? Pero voy a tratar de aplicar algunos de los principios de Ágil para responder tu pregunta. Dentro del proceso para creación del determinado producto que me mencionas de la industria de manufactura, lo que puedes hacer es implementar puntos de control a lo largo de todo el proceso, donde haces distintas pruebas para ver cómo está el producto, y así evitas que llegue un determinado producto, pase todos los estadios del proceso y no llegue al final ya con errores, ¿no? Eso más cae dentro de la mejora continua, más que en proyectos, ¿no? Es operación. Eh, Tatiana Quesada, buenas noches. Ejemplos de algunas empresas que utilizan esta metodología. Mira, más que nombres de empresas, yo me enfocaría en las disciplinas, ¿no? Y principalmente las empresas de tecnologías de información. Jorge Luis Peralta Guerrero, en estas herramientas se utilizan los indicadores financieros o KPIs. Mira, más que indicadores financieros, hay otras formas de controlar los proyectos, ¿no? Por ejemplo, utiliza mucho Kanban, utiliza paneles visuales donde para poder conocer cómo va el proyecto, utilizas tarjetas los cuales las colocas en la pizarra, en una determinada pizarra, y vas mostrando cuáles están no iniciados, cuáles están en proceso y cuáles están completados. Es así de sencillo como controla los avances ágil, ¿no? Más allá de otros indicadores más complejos, ¿no? En general, trata de simplificar un poco la vida, ¿no? Eso no quiere decir que no puedes utilizar indicadores financieros, por supuesto que los puedes calcular. Un proyecto ágil tiene un presupuesto, tiene un plazo, entonces al tener estas informaciones tú puedes calcular perfectamente los KPIs que necesites, ¿no? Recuerda también de que ese tipo de cálculos o cálculos sofisticados, digamos así, no genera valor para el cliente, ¿no? Y eso no lo promueve en sí ágil, ¿no? A ver, Paul Ortiz, una más, claro, con gusto. Hay quienes afirman, usar ágil o usa ágil cuando hay caos, usa cascada cuando todo está controlado. Digamos, no caos, usa ágil cuando no está del todo definido tu proyecto, o usa cascada cuando esté del todo definido tu proyecto. De nada, Paul. No sé si hubiera alguna otra pregunta, si no le doy pase a Janet, que tiene que comentarles algo. Scrum es una de las metodologías ágiles. Juan Augusto Paredes Chávez, ¿cómo estás? Scrum es una de las metodologías ágiles por excelencia. Básicamente lo que utiliza los principios
que hemos expuesto el día de hoy. Tienes un proyecto normalmente de software, lo que haces es definir cuáles son las funcionalidades que abarca el proyecto, las colocas dentro de un backlog, dentro de un listado de funcionalidades, lo priorizas, ¿ok? Y se prioriza en función, en conjunto con el cliente, en función a cuáles son las que generan más valor. Defines intervalos de tiempo donde vas a trabajar cada una o vas a desarrollar cada una de las funcionalidades, es decir, se recomienda cada 2 semanas, que son los sprints o iteración en español. Entonces, en cada una de estas iteraciones tú determinas, por ejemplo, yo voy a realizar 2 de estas funcionalidades, de estas 10 que he definido. Para ello tienes después un indicador que se llama velocidad, que es la cantidad de trabajo que puedes realizar dentro de un sprint. Cada equipo tiene diferentes medidas de velocidad. ¿Okay? Es un indicador que sí debemos ir controlando en cada sprint. Una vez que terminamos, hemos definido, por ejemplo, hacer 2 funcionalidades, pero solo logramos hacer una, la funcionalidad que quedó vuelve al backlog y hacemos todos los procesos de retrospectiva para poder analizar cómo nos fue y si nos fue bien, por qué nos fue bien también, si nos fue mal, por qué nos fue mal. Luego de eso, volvemos al backlog y tomamos aquella funcionalidad que sea la que tenga mayor valor y vamos al segundo sprint. Y así sucesivamente, ¿no? Por cierto, me olvidé, antes de iniciar el sprint, hay un evento que también se llama sprint planning o planificación de la iteración, es decir, planificamos la iteración, tomamos las funcionalidades, las desarrollamos dentro del sprint y luego analizamos cómo nos fue y en fin, cerramos el sprint, volvemos al backlog y nuevamente iniciamos ese ciclo. Así funciona Scrum. Javier Manrique de la Cruz, buenas noches. Una pregunta. ¿Puede contarnos alguna experiencia trabajando en un proyecto específico usando metodologías ágiles y con qué problemas se encontraron principalmente? Bueno, te puedo comentar la más reciente, que fue aquí en el Colegio de Ingenieros de Piura. Hemos lanzado un aplicativo móvil, MISIP Piura, cual recoge todos los servicios que brinda el colegio ahora de manera virtual, ¿no? Entonces, el principal problema que encontramos fue que no teníamos personas que pudieran probar este software, ¿no? Yo traté de implementar esto aquí, pero el equipo de proyecto era muy cerrado a mostrar sus avances. Lo dije en la exposición, en general las personas son esperan a tener algo avanzado para no mostrar, digamos, algo que parezca incompleto o que no genere valor, pero en realidad ya mostrar un producto no terminado ya genera valor y ya puedes darle una retroalimentación. Entonces, para mí el principal problema que encontré en este caso, que era la primera vez que estos ingenieros de sistemas trabajaban con Ágil, fue poder hacerles entender que no tiene nada de malo mostrar un producto incompleto, que no es cerrado mostrar un producto incompleto, sino por el contrario les iba a ayudar en su trabajo. Y el otro problema que encontré fue poder encontrar a las personas adecuadas para que puedan probar este software y puedan determinar qué tal está, qué les parecía y qué recomendaciones nos podían dar. Esos son los 2 principales problemas en el proyecto. De nada, Javier. Agradecerles por todas sus preguntas. Vamos a hablarles un poquito, señores, en esta oportunidad de nuestro inicio, que tenemos la diplomatura del Project Management ya bastante cerca. Estamos dando inicio el 16 de julio. Esta diplomatura del Project Management, el objetivo principal es que ustedes analizar los procesos y las áreas de conocimiento involucradas en la gestión de proyectos, ¿no? Tanto integración, alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, comunicación, riesgos, adquisiciones e interesados, para el logro de los objetivos del proyecto, teniendo en cuenta los lineamientos del PMBOK.
Nuestra diplomatura consta de 168 horas. Estamos incluyendo un curso de actualización de la guía del PMBOK, la 7ª edición. Van a obtener también la membresía por 1 año como estudiante ante el PMI. Recuerden que al obtener la membresía van a tener acceso a todo el contenido actualizado que tiene el PMI y descuentos especiales para el proceso de certificación. Van a tener acceso también al capítulo del PMI del Sur. Ante todo, muchísimas gracias, ingeniero, por apoyarnos el día de hoy en nuestro masterclass. Agradecemos también a todos los participantes que han estado muy atentos en su exposición. Excelente exposición. Muchísimas gracias, ingeniero Manuel Asmat. Y a todos los participantes, recuerden estar atentos en nuestras actividades del Instituto para la Calidad. Seguirá siempre ofreciendo los masterclass. Estén atentos, siempre ingresando a nuestra página web. En la parte de agendas está la lista de toda la programación del mes de junio. Y nuevamente, gracias por su participación. Nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. A usted, ingeniero Asmat, muchísimas gracias por su ponencia.